libro del Deuteronomio, queridos hermanos, que escuchamos como primera lectura, nos narra cómo Dios le pide a su pueblo, a través de Moisés, que escuche los mandamientos que le va a enseñar. Mandamientos siempre nuevos. El pueblo se adhiere a la voluntad de Dios, expresada en esos mandamientos, en esa ley, en esos preceptos, porque descubre en esos preceptos la presencia de Dios, la presencia divina. Esta parte del libro del Deuteronomio es como una, llamémosle, como una llamada de atención al pueblo. Escucha, Israel, o como una advertencia: yo soy el Señor tu Dios, y no tendrás otro Dios fuera de mí. Escucha, Israel, los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica, para que puedas vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirás nada, ni quitarás nada de lo que les mando. Cumple los mandamientos del Señor que yo les enseño. Cumple y guarda estos mandamientos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia a los ojos de los pueblos. Y esta norma, queridos hermanos, estos preceptos siguen siendo actuales. Estos mandamientos, que los conocemos perfectamente bien, que los aprendimos desde el catecismo: amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás. Los mandamientos de la ley de Dios los conocemos perfectamente bien y son tal como los conoció el pueblo de la antigua alianza. Y también el Señor nos pide que los cumplamos. Escucha los mandamientos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Y no le quites nada, ni le añadas nada. Cumple los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor mi Dios. Guárdalos y cúmplelos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia. La invitación pues es muy hermosa a que pongamos en práctica estos mandamientos, estos preceptos, estas leyes que Dios nos da. Y decía, estos mandamientos los conocemos perfectamente bien y los aprendimos desde el catecismo. Nada más el Señor Dios nos pide que los pongamos en práctica. En la segunda lectura, el apóstol Santiago nos pide aceptar la esencia de la vida cristiana, que es encarnar en la vida nuestra la palabra de Dios que salva, y practicar esa palabra de Dios. Y de ahí surge el amor al prójimo. También es una hermosa recomendación la que nos hace el Señor por boca del apóstol Santiago. Nos dice el apóstol: acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y que es capaz de salvarlos. Y esa palabra siempre se nos está dando, queridos hermanos, en la catequesis, en la predicación, en la celebración, en el testimonio de nuestros hermanos. La palabra pues siempre se nos está dando. Y ahora el Señor, por boca del apóstol Santiago, nos dice: pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose ustedes mismos, porque la verdadera fe, la religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre, consiste en hacer obras buenas, en visitar a los enfermos, en visitar a los huérfanos, en visitar a los encarcelados y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse de este mundo corrompido. Si el Señor, a través de Moisés en el Antiguo Testamento, al pueblo de la antigua alianza le pedía cumplir los mandamientos, en
en el Nuevo Testamento también tenemos que hacer obras buenas, y en base a esos mandamientos y en ese cumplir los mandamientos, tenemos que guardarnos del mundo corrompido, dice el apóstol. Y el Evangelio que escuchamos como tercera lectura nos narra una controversia entre Jesús y los fariseos sobre algunas tradiciones humanas que cumplían al pie de la letra los judíos, haciendo a un lado el mandamiento de Dios o los mandamientos de Dios. La polémica pues de Jesús con los fariseos está marcada por la oposición entre una religión formal y exterior y las exigencias reales e interiores del Evangelio, del reino de Dios. Los discípulos han comenzado a liberarse de esos preceptos religiosos y los fariseos aprovechan esto para colocar a Jesús fuera de lo que ellos consideran la tradición de su pueblo. ¿Por qué tus discípulos, le preguntan a Jesús los fariseos, por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Nos lo narró el Evangelio, cuáles eran esas tradiciones: lavarse las manos y purificarse hasta el codo, y purificar los platos, las ollas, las jarras. Y Jesús les responde apoyándose precisamente en la tradición, la auténtica, la que representa al profeta Isaías, y les dice: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Y ustedes dejan a un lado los mandamientos de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Jesús pues no solo les habla a los escribas y fariseos, se dirige a toda la gente para aclarar qué es lo que mancha al hombre y qué es lo que no lo mancha. Lo primero que dice es que nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo segundo, que lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre, dice el Evangelio, del corazón del hombre salen las intenciones malas, las malas acciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno y todos los demás males. Esos salen de dentro del hombre, salen del corazón del hombre, salen de las malas intenciones del hombre. La verdadera limpieza consiste pues en poner en práctica la palabra de Dios. Como dice el Salmo 14 que hemos cantado después de la primera lectura: proceder honradamente y obrar con justicia, en hablar con la verdad sin desprestigiar ni difamar a nadie, en prestar sin usura y no aceptar soborno en perjuicio de inocentes. Debemos reconocer que más que lavarnos las manos o cumplir una norma externa, es necesario abrir el corazón, purificar el corazón, para que de ahí surjan cosas buenas, no cosas malas. Para que del corazón surjan cosas buenas y todo aquello que es agradable a los ojos de Dios. Ese es el pasaje del Evangelio pues que hoy escuchamos como tercera lectura. Decía, esa controversia entre Jesús y los fariseos, que le reprochan porque sus discípulos no cumplen al pie de la letra las tradiciones de los hombres. Pues que ojalá, queridos hermanos, escuchemos y aceptemos en nuestro corazón esa palabra de Dios y esos mandamientos que el Señor nos da, y que nos esforcemos en poner en práctica esos mandamientos. Pues con esos sentimientos vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.